made of gold. I never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know I'm feeling. Beatriz Actis, un lujo tenerte acá, Beatriz, en Santa Fe. Viniste desde Rosario. Gracias, sí, vivo en Rosario y vine. Te invitamos a un colegio secundario. Ayer estuviste de visita en el colegio del Huerto porque los chicos leyeron una novela tuya que se editó este año, que se llama Cuando se va el verano, y también una versión de una novela de Julio Verne, ambos de Mandioca. ¿Te gusta tener contacto con los chicos de manera directa? Sí, al escribir, bueno, yo escribo literatura para adultos, pero también escribo mucha literatura para niños y jóvenes, entonces es bastante usual la cuestión de ver a los chicos, no solo en las ferias o situaciones que se producen algunas veces al año, sino a lo largo del año. Me llaman mucho de las escuelas y demás, en este caso, bueno, vos como profesora de Huerto, y en la medida de mis posibilidades de tiempo y de traslado, me gusta muchísimo ir porque es un lector ávido, que te pregunta un montón de cosas, hay mucho siempre entusiasmo en esas edades iniciales de la lectura y es lindo ese ida y vuelta. ¿Se animan los chicos porque bueno, ayer estuvimos con adolescentes, pero también hiciste un recorrido hace un par de meses atrás? Voy mucho a las escuelas primarias. Sí, a veces a lo mejor la estructura puede llegar a ser un poco más rígida, digamos, en el sentido de seguir preguntas y demás, pero después en preguntas que ya trabajaron previamente y demás, que está bien porque forma parte de la didáctica del docente. Pero después en algún momento los nenes se sueltan y hay una cosa de mayor espontaneidad y empiezan a contar experiencias personales, cosas que le evocó la lectura. Si son muy chiquitos, son más disparatadas las asociaciones, entonces entramos en todo un terreno de doble ficción, digamos. El discurso de los chicos muy chiquitos y que después te debe servir como mío. Material para... Y a veces sí. No, es interesante, es una dinámica interesante, sí. Esta novela que vos escribiste es para un público juvenil. Sí. Vos ya habías escrito otra novela hace un tiempo atrás. Sí. ¿Hay diferencias en escribir para chicos más chicos y ya adolescentes? Sí, ciertamente uno tiene que tener en cuenta la edad del destinatario, por más que después se enfrasque en la cosa creativa y siga la propia lógica de esa ficción que está escribiendo. Pero de todas maneras no es lo mismo escribir para un niño muy pequeño que para escribir para un público joven. El concepto de literatura juvenil, vos lo sabés bien, es un concepto medio lábil, ahí medio escurridizo, porque en realidad los adolescentes pueden leer tranquilamente literatura para adultos. A veces la cuestión editorial, el mundo editorial es el que por ahí a veces decide que algo se publique en una colección juvenil. Por eso a veces ciertas obras no escritas originariamente para chicos terminan publicadas en colecciones juveniles y demás. Pero cuando son obras de este tipo, medio de encargo, como en este caso de Mandioca, yo tengo una vieja novela de Coligüe que publiqué hace, 15 años o más, que también está en una colección, en la movida de Coligüe, que es una colección que había en esa época. Uno ya sabe entonces que el destinatario va a ser juvenil, y yo sinceramente a nivel de lenguaje, de recursos, etcétera, escribo como literatura para adultos. A veces lo que hago es tratar ciertas temáticas, a lo mejor que me parecen que pueden ser más de interés de los chicos, o bien tratar las temáticas de siempre, las grandes temáticas universales, que son las que se abordan en general en la literatura, pero quizás encontrando algún modo de llegada como para que un lector adolescente acostumbrado a otro tipo de lenguajes, que quizás no sea muy lector, etcétera, pueda entrar. Claro. Pero después la dinámica de escritura finalmente es la misma. ¿Vos escribís en función de lo que te gusta escribir, en función de tus proyectos, o también tenés que escribir en función de lo que te piden las editoriales? Las editoriales a veces te piden, pero aceptás o no aceptás, digamos. Obviamente. O sea, tenés tu libertad para poder escribir. Y finalmente alguien te dice, tenés ganas de escribir tal cosa y demás, y vos decís que sí o que no, digamos. Eso es hace a tu libertad profesional, digamos. En el mundo infanto-juvenil, cuando uno ya empieza a circular, digamos, y a publicar seguido, es bastante usual que las editoriales te llamen y que tengan un preproyecto armado, por ejemplo. En este caso, cuando se da el verano, esta editorial, Unital de Buenos Aires, Mandioca, Estación Mandioca, lanzaba toda una colección, algunos libros dirigidos para chicos más chicos y otros para jóvenes, como en este caso el que yo hice, y ellos lo que tenían era una estructura. La idea de escribir una novela, pero que funcionara como un relato enmarcado.
Entonces, dentro de esa novela la idea es que aparecieran también otras historias, cuentos. Eso era un director de colección, un editor que había decidido que ese era el proyecto. Ni siquiera temático, era estructural. Y se había interesado a trabajar de esa manera. A mí me pareció muy bien, porque es un desafío y bueno, tiene una larga tradición ese tipo de relato enmarcado en la literatura universal, digamos. Y en este caso tiene que ver con el amor. Con el tema del amor, con la temática del amor, que también la idea era trabajar diversas temáticas y entre ellas la de los temas universales. Entonces, bueno, yo trabajé con el amor, pero también con total libertad de tomarla en un sentido ampliado, no tomarla solo en el sentido del amor romántico, sino en un concepto un poco mucho más amplio y flexible, digamos, y más interesante. Así que sí, en ese caso, por ejemplo, a veces te piden un material para una antología y te dicen, bueno, la antología tiene una línea temática, son cuentos o de misterio, etcétera, y entonces si uno aceptas que escribir dentro de los límites de ese género, pero eso es un poco la dinámica del mundo editorial. Claro, bien. Y en relación con digamos, el panorama de la literatura infanto-juvenil, ¿ves una movida interesante? Porque se está publicando muchísimo. Sí, en estos últimos años se publicó mucho. Sí, es un panorama muy interesante. Coexisten diversas líneas, digamos. Sigue todavía persistiendo una literatura más convencional, más atada solamente a la lógica comercial, pero de todas maneras hay infinidad de propuestas interesantes. El auge de la última década de las pequeñas editoriales, por ejemplo, que pueden trabajar con mayor libertad creativa. El auge del libro álbum, también con tantas propuestas interesantes para los nenes más chicos. La posibilidad de discutir el canon, de discutir esta rigidez de las clasificaciones, lo que hablábamos antes, por ejemplo, de literatura juvenil, que leen los niños, que leen los jóvenes, permitió que infinidad de creadores, argentinos, ilustradores, hicieran propuestas muy interesantes y que se tradujeran también a autores que no circulaban demasiado en Argentina. A mí me parece que es una etapa viva. En este momento el contexto no es el mejor, digamos, para la publicación de libros ni para el consumo de libros, pero en general, digamos, en estos últimos años sí se generó un movimiento de eso, donde coexisten las propuestas más comerciales que siempre estuvieron y seguramente seguirán estando, con propuestas más interesantes que redimensionan el género y que le dan otro significado a la literatura destinada a los chicos. Bueno, vamos a ir ahora a un tema, vamos a cortar y cuando volvamos vamos a escuchar las preguntas que han quedado pendientes de ayer, ¿sí? Bueno, vamos sí. a la música.